Que el Señor Jesucristo le bendiga, amados hermanos. Vamos a darle paso a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Vamos a cantar el himno Solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer. Amén y amén. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean tan amables de abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Para leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Una vez más, puestos de pie para leer la palabra de Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu preciosa palabra. Ahora reciba de nuestras almas un gran amén sincero, diciendo en testimonio que te creemos y orando, Señor, que reveles tu palabra a nuestras vidas, partas el pan en beneficio de los hogares de tus hijos, de las almas necesitadas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus lugares. Es un gran honor saludarles, darles la bienvenida al programa evangelístico El Mensaje de la Hora. Y hoy nuestro primer programa con el mensaje ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. El propósito de nuestros corazones es poder ganar esa última alma que requiere ser ganada para Cristo Jesús. El cuerpo místico de Jesucristo completo hará que se cierre ya este ciclo, este telón, y podamos todos disfrutar de la cena de bodas del Cordero. Entonces, como ministros, como siervos de Dios, queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder llevar el reino de Dios a las personas y que así puedan conocer la verdad. El Señor Jesús dijo en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará completamente libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño, libres del pecado, libres de Satanás y viviendo una vida en victoria con la palabra revelada en nuestros corazones. Bien, el pensamiento para el día de hoy es ¿quién es Dios? Bueno, hemos leído acerca del Dios Todopoderoso de la siguiente manera. Timoteo, la carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en la primera epístola, hablando del Dios Todopoderoso, dice que Él es el único que tiene inmortalidad, o sea, vida eterna, que habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque un espíritu no tiene forma, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien. ¿Quién es Dios? Veamos cómo lo llamó un genuino creyente en la palabra escrita de Dios, el cual fue llamado por Dios mismo el Padre de la fe. Abraham nuestro padre, llamó a Dios Elohim. Elohim. En Génesis 1:1, en nuestras Biblias de la versión Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en Génesis 1:1 nos dice, abriendo sus Biblias por favor, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la versión hebrea no dice Dios, sino en el principio Elohim, Elohim. Y así en todo Génesis capítulo 1 y parte del capítulo 2, todo está escrito en el hebreo Elohim. ¿Qué significa Elohim? Significa el Dios Todopoderoso. Para que Él pudiera, en la edad que ha de venir, para que Él pudiera reunir todas las cosas en uno, el cual es Cristo Jesús. Este gran Elohim, este gran Dios Todopoderoso, en Él, en su mente, tenía un propósito triple, un plan. Y uno de esos planes es para que Él pudiera, en la edad que ha de venir, reunir todas las cosas en uno, el cual es Cristo Jesús. Dice el Espíritu Santo a través de su ungido, a través de su profeta, conforme la gran profecía, Malaquías 4:5, nos habla del profeta Elías, que traería el mensaje que convertiría el corazón de los hijos a los padres apostólicos, a los verdaderos apóstoles. Y dice así el Espíritu Santo a través de su profeta. Permítanme dibujarles una pequeña ilustración aquí. Es buena. Regresamos, creo que hablé un poquito sobre ello la otra noche, o lo toqué, en Génesis capítulo 1:26. Cuando Dios llamó su nombre Señor Dios, está en la palabra de Él, Elá, Elohim, lo cual significa el autoexistente. No existía nada más sino Él, no había aire, no había luz, no habían estrellas, no había mundo, no había nada más. Era Dios y solo Dios. Él, Elá, Elohim. Ahora Él hizo eso. ¿Quién es Dios? Él es el gran Dios Todopoderoso. Él es el gran autoexistente. Él es el gran Elohim. Dentro de eso habían atributos, lo cual quería decir que Él era un. Dentro de este gran Él, Elá, Elohim, había un atributo o un. Ustedes saben lo que es un atributo, o permítanme decirlo así, era una naturaleza. Esto es para que el pequeñito lo capte, y yo soy uno de los pequeñitos que lo tienen que captar de esa manera. Dentro de Él estaba la naturaleza para ser un padre. En Dios, en este gran ser inmortal, en Él estaba la naturaleza para ser un padre, pero Él es autoexistente. No había nada por medio de lo cual Él fuera un padre. Y ahora, dentro de eso había algo más, que Él era Dios. Y un Dios es un objeto de adoración, pero Él era autoexistente. Él, Elá, Elohim. Así que no había nada que lo adorara a Él. Dentro de eso, Él era un salvador. Y no había nada perdido para que fuera salvado. ¿Ven? Dentro de eso Él era un sanador. ¿Ven? Pero no había nada enfermo para que fuera sanado, o nada que fuera a estar enfermo. ¿Captan ahora el cuadro? Así que sus atributos, su naturaleza produjo lo que es hoy en día. Mensaje adopción, parte 2. Entonces, el gran Dios Todopoderoso tenía dentro de Él su naturaleza, sus atributos, y aquellos atributos deberían de haber sido expresados. Por lo tanto, Dios quiso expresar sus atributos. Y entonces en Génesis 2, conforme el mensaje de adopción parte 1, cuando Él hizo al hombre, Él dijo: yo soy, Y-A-H-U, o J-U-B-U-H, J-B-H-U, Jehová,
¿Qué significaba? Yo soy el todo existente, quien he creado algo tomado de mí mismo, para que sea hijo mío, o un pequeñito temporal o aficionado mío. Gloria, ¿por qué? Él le dio al hombre. Jehová significa que Él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado. ¿Qué significa Jehová? Jehová significa que Él, el Dios Todopoderoso, le dio al hombre para que el hombre fuera un Dios aficionado. Así que Él ya no es autoexistente. Él existe con su familia. Ela, Elá, Elohim. Ahora Él es Jehová. ¿Quién es Dios? Dios es Jehová, el que habita con aquellos a quienes Él les ha dado la autoridad de ser dioses aficionados. Amén. Como dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, no llamó el Padre dioses aquellos a quienes Él envió su palabra. Entonces Dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre toda la tierra. Él tenía dominio y la tierra era el dominio del hombre. ¿Es eso escritural? Entonces, si ese era su dominio, Él era Dios sobre la tierra. Él podía hablar y así era. Él podía hablar esto y así era. Allí está Él, Dios Jehová, el que una vez existía en autoexistencia, pero ahora existe con su familia y sus pequeñitos con Él. Allí lo tienen. Así que vemos que Él es el gran Elohim. Luego vemos que Él es el que habita con su familia, el Jehová del Antiguo Testamento. Pero la gran verdad, la gran revelación de la deidad, el Jehová del Antiguo Testamento, es Jesucristo del Nuevo Testamento. ¿Quién es Dios? Dios es Jesucristo, el gran misterio siendo revelado. Cristo es el misterio de Dios revelado. Ahora, si nosotros leemos primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo número 16 nos dice, es importante leerlo de la palabra escrita de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Estamos estudiando en nuestro primer programa de este plan evangelístico, el mensaje de la hora. Estamos estudiando quién es Dios. Verso 16 de primera Timoteo capítulo 3. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? El gran Elohim, el gran Jehová Dios, el autoexistente, el todopoderoso, el eterno. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo fue que se produjo esta revelación de este gran misterio? Vemos entonces que este gran misterio, este misterio maravilloso, conforme el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, nos dice así, extracto 102 en adelante. Ahora, el misterio secreto de Dios lo tenía Él antes que el mundo comenzara. Ahora, allá, en la parte de atrás de la mente de Dios, porque Dios tiene mente infinita. Había algo que Él estaba queriendo y que iba a lograr. Y Él tenía un motivo por el cual hacerlo, para de esa manera permitir expresarse a sí mismo, porque en el principio ni siquiera había luna, estrella, átomo, molécula, ni nada. Él era Dios, pero en ese momento Él no era exactamente Dios, porque Dios es un objeto de adoración. Amén. Entonces, en mi opinión, lo primero que Él hizo fueron los ángeles. ¿Qué fue lo primero que creó Dios Todopoderoso? Seres celestiales que lo adorasen. Esa hueste celestial. Y luego ellos le adoraron y eso le hizo Dios. Y Él comenzó de allí, como lo he intentado explicar en mensajes anteriores, desglosarlo. Y entonces, por tanto, cuando los ángeles comenzaron a adorarle a Él, fue antes de que siquiera hubiera una molécula en la tierra. No había nada, todo en oscuridad, todo era oscuridad, no existía sol, ni luna, ni estrellas, ni nada.
ni nada. Sí, pero él era Dios, tal como él le preguntó a Job: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Ven? Cuánto las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Ven? Pues ¿dónde estabas? ¿Ve? Eso fue mucho antes de la tierra. Y usted encuentra esta cita escritural en el libro de Job, capítulo 38, verso 3 al 7. Cuando el Dios Todopoderoso le dice a Job: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que yo me regocijé antes de la fundación del mundo. Ustedes, hijos e hijas de Dios, se regocijaron desde antes de la fundación del mundo. De Dios salió el Logos. El Logos es la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Y de Logos salió toda la creación. Y la piedra de coronamiento de la creación fue Génesis 1:26, el hombre. Las teofanías: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó allí el espíritu del hombre, porque Dios es espíritu, según Juan 4:24. Vamos leyendo la palabra del Señor, mirando por su palabra quién es Dios, quién es Él. Según Juan 4:24 nos dice el Señor Dios por medio de su palabra, nos dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran, y los adoradores, amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que Dios es espíritu, amén. Vamos viendo por su palabra quién es Dios, el ser eterno, el autoexistente. Luego Él cambió a ser el gran Jehová, el que habita con sus dioses aficionados, el que habita con su familia. Este mismo Dios es una sola persona. Él es el Dios eterno. ¿Qué significa eterno? Que nunca tuvo principio ni tendrá fin. ¿Quién creó al Dios todopoderoso, al gran ser eterno, al gran Hel Gelá Elohim? Absolutamente nadie, porque Él es eterno. Él es de eternidad hasta eternidad. ¿Quién más nos dice el Señor Dios en su palabra? Nos habla que Dios es amor. Su naturaleza, su esencia es amor ágape, amor divino. Todo aquel que es traído por el Espíritu, dijo el Señor en su palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere primero. Así que el llegar usted a la verdad es porque el Padre lo ha traído, para que usted oiga este mensaje y usted crea y usted tenga vida eterna. Entonces, cuando usted viene a la presencia de ese gran Dios todopoderoso, lo rodea y lo posee la atmósfera de lo que es Dios. Dios es amor, amor ágape, amor divino, amor sublime. Dios también es inmutable. Él es el Dios que si tomó una decisión y dijo una palabra, esa palabra es eterna, porque Dios no comete errores. Dios no puede fallar. Él es veraz, Él es perfecto. Dios es fiel, fiel a su palabra. Dios es santo, 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 santo. Es el Señor Dios todopoderoso. Cuando Isaías lo vio sentado en su trono alto y sublime, dice que vio querubines, vio seres celestiales. Dice que estos seres celestiales tenían 6 alas,
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué representaba? Cuando se cubrían sus rostros, representaba que ellos estaban teniendo reverencia al Dios Todopoderoso. Cuando ellos se cubrían sus pies, representaba humildad. Estos serafines estaban cubriéndose sus pies en humildad. Seres celestiales santos que no conocen el pecado, cubrían sus rostros de la presencia del Dios Santo. Pero también tenían 2 alas con las cuales volaban. Ellos entraban en acción. Entonces Dios es santo. ¿Quién es Dios? El Dios que es rico en misericordia. Aleluya. El Dios que es rico en misericordia. ¿Quién es Dios? Dios es justo. Amén. Él es justicia divina. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él conoce todo. Dios es omnipresente. Él puede estar en todo lugar si así Él desea estarlo, porque Él es el Dios omnipresente. Vamos a probar la omnipresencia de Dios conforme su palabra. Vamos a ir a San Juan capítulo 3, por favor, amados oyentes, amados hijos de Dios que están atentos a la palabra del Señor en esta noche, revisando juntos, estudiando en su palabra a la luz del mensaje de la hora, ¿quién es Dios? Entonces, en San Juan capítulo 3, gloria al Señor Jesucristo. Bendito, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces, en San Juan, el capítulo número 3, nos dice el Señor de la siguiente manera. Nos dice en el versículo, en este versículo muy hermoso, nos habla en el verso número 12. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él es el Redentor, Él es el Salvador. Amén. Y Él envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Su palabra. Y su palabra vino en carne humana, toda la plenitud de la deidad hablando corporalmente. ¿Quién es Dios? Dios está en su palabra e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Verso número siguiente, verso número 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Entonces nos habla el Señor Dios en su palabra de que Él es el Redentor. Nos habla el Señor Dios en su palabra que Él es el Salvador. Nos habla el Señor Dios en su palabra que Él ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Él es. Él es amor redentivo. Él es el gran Dios todopoderoso. Ahora en San Juan capítulo 3, verso 13, el Señor Jesús hablándole a Nicodemo le dice, San Juan capítulo 3, verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo es eso? El Hijo del Hombre ahora mismo lo dijo en tiempo presente, que está en el cielo. El Hijo del Hombre, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, estaba hablando con ellos ahí mismo. ¿Qué pasó? Es que Él es
el Dios omnipresente. Él puede estar en la tierra y al mismo tiempo estar en el cielo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Nosotros no, nosotros si estamos en este lugar no podemos estar en otro lugar, pero el gran Dios todopoderoso sí, Él sí puede estar en otro lugar. Entonces, mis amados hermanos, siendo el gran Dios todopoderoso, siendo el gran Dios omnipotente, siendo el gran Dios omnipresente, siendo el gran Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, Él inspiró su pensamiento, su palabra a hombres los cuales fueron ungidos por el Espíritu Santo, y a través de ellos el Señor habló su palabra y ellos escribieron y hablaron su palabra siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra fue escrita, la Santa Biblia, la cual es el pensamiento de Dios en forma de letra. En otras palabras, es Dios en forma de letra. La palabra santa de Dios escrita, el libro cerrado, el libro del cual toda persona sobre la tierra tiene acceso. Pero para tener acceso al tesoro escondido en este libro, el cual es el mensaje de la hora, se necesita a ese gran Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de los profetas, al Dios de su palabra, haciéndose presente y a través del cumplimiento de su palabra, de su mensaje, darnos revelación, darnos luz y poder conocerlo a Él por medio de su palabra. Conocer a ese Dios todopoderoso es vida eterna y vida en abundancia. Conocer su naturaleza, conocer sus obras, conocer sus propósitos, conocer sus objetivos, conocerlo a Él en el poder de resurrección, realmente lo más grande que a nosotros nos puede pasar, mis amados hermanos. Bien, yo quiero llegar solamente hasta este punto, solo unos minutos, para que su vida sea bendecida por medio de la palabra y usted realmente conozca quién es Dios. Ahora quiero terminar diciéndole que el nombre redentivo de ese gran Dios todopoderoso es el Señor Jesucristo. Conforme Hechos capítulo 4 versículo 12, conforme Apocalipsis 22, 16, conforme Isaías 7:14, conforme Isaías 9:6, conforme lo que está escrito en el Evangelio de según San Mateo, San Marcos, hermanos, ese nombre que es sobre todo nombre, vino del cielo, y el nombre de Dios humano de redención es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dijo en Hechos 2:36, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de hecho de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. En mi nombre echaréis fuera demonios. Así que, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? El Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Él es el eterno, Él es el autoexistente, Él es el omnisciente, el omnipresente, Él es el amor, Él es el Dios que es rico en misericordia, Él es Jehová, el que habita con su familia, y hoy Él está en la forma del Espíritu Santo, revelando su mensaje para que sus hijos, su simiente, pueda conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará completamente libres. ¿Cuántos dioses con D mayúscula hay en el cielo? Solo uno, el gran Dios todopoderoso. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No hay trinidad de dioses en el cielo. Esa es una gran mentira, un gran engaño religioso denominacional. Pero en el cielo hay un solo Dios verdadero, pero Él se ha manifestado sobre la tierra a través de tres grandes oficios, que es el oficio de Padre sobre nosotros, el oficio de Hijo, Jesús con nosotros, y hoy el oficio del Espíritu Santo, Dios en nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Les invito a colocarse de pie y vamos a realizar
una oración muy especial o parte de ella. Cerremos nuestros ojos. Recíbenos, Señor, mientras ofrecemos estas bendiciones, los frutos de nuestros labios. Tú dijiste: somos un pueblo peculiar, un real sacerdocio, ofreciendo sacrificio espiritual, los frutos de nuestros labios alabando su nombre. Cuánto lo alabamos a Él, cuánto lo adoramos a Él, por los siglos de los siglos. Oh, recibe la profunda adoración de nuestro corazón, expresada por nuestros labios, Señor. Recibe la profunda oración, Señor. Padre, no es nuestra salvación, es su salvación. Dios no es nuestro cielo, es su cielo. Oh, nosotros no somos nuestra propia obra, somos obras suyas. No es nuestra gracia, es la gracia suya. No la gloria nuestra, sino la gloria suya. No es nuestro poder, sino su poder. Oh, cuánto te amamos. No es la iglesia nuestra, sino su iglesia. Cuánto te alabamos a ti por eso. Pues es lo que está en nuestros corazones, Señor. Eso está en nuestro corazón. Recíbenos. Oh Dios, envíale al pequeño tabernáculo un derramamiento del Espíritu. Lo hará, Señor. Oh, estamos necesitados aquí en esta esquina. Dios, envía las lluvias de bendición. Derrama la lluvia de Dios, la temprana y la tardía. Bautiza a nuestro pastor nuevamente, Señor. Ponlo a arder con el evangelio. Nosotros lo amamos hoy, Señor. Él es tu siervo. Oramos que tú unjas su corazón. Unge los corazones de los demás predicadores en el edificio esta noche y de cada miembro, que nosotros salgamos de aquí, Señor. Y no olvides a tu pobre siervo indigno, a mí mismo, Señor, que me des una fresca unción del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Concédenos estas bendiciones. Humildemente esperamos en el altar, sabiendo que lo recibimos, siendo bañados en tu Espíritu Santo, y no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios para salvación. Cuánto te agradecemos por él. Algún día glorioso esperamos verte, Señor, colocar nuestras manos sobre los pies de aquel que está parado aquí hoy con nosotros, a quien no podemos ver, pero sabemos que Él está aquí. Cuánto lo alabamos a Él. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice este programa y estas vidas a través de tu palabra. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana, el día jueves 7 de la noche, donde usted puede reunirse con sus seres amados, donde usted puede hacer un alto a sus actividades y hacer un altar familiar. Invite a todos los que usted pueda, a sus vecinos, familiares, reúnanse en sus hogares a oír el mensaje, este programa evangelístico. Compártanlo, transmítanlo, envíenlo a una persona necesitada. Solo una vida que pronto pasará, pero lo que hagamos para Cristo perdurará. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente, es mi sincera oración. Y para todos, si usted no tiene un lugar, un tabernáculo, una iglesia donde asistir, lo invitamos aquí en la Iglesia Cristiana Tabernáculo Nido de Águilas, donde nuestros servicios cristianos son los días miércoles a las 6:30, servicios de oración. Los días viernes en la tarde, también como el miércoles, 6:30, servicios de predicación. Y domingo de 9 a 10 de la mañana, la escuela dominical para niños y niñas. Y a las 10 de la mañana empieza el servicio dominical y el culto de resurrección. Shalom, que Dios los bendiga a todos.
es mi salvación. Dios es la fuente de la vida. Dios es mi salvación y su palabra es mi guía. Comprenderé muy bien el dolor de los humanos. Él mismo se humano y habitó entre los mortales, y sus promesas que me hacen soñar y sus bondades que son sin igual, que fluyen libre cual un manantial de gracia y amor. Cuando al sentir en mi ser su poder, de pronto empieza el llanto a brotar y me satura con su resplendor en dulce oración. Dios que es mi salvación es la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación y el que me imparte de su gracia. Comprenderé muy bien el dolor de los humanos. El que creyere en él disfrutará de vida eterna, y sus promesas que me hacen soñar y sus bondades que son sin igual, que nublen libre cual un manantial de gracia y amor. Cuando al sentir en mi ser su poder, de pronto empieza el llanto a brotar y me satura con su resplendor en dulce oración. Oh manantial, fuente de mi ser.